Incline su rostro allí donde está, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, porque con ella nos vas a bendecir, Señor, porque por medio de ella nos vas a hablar, Señor. Hoy declaramos que tu palabra es viva, es eficaz en nuestra vida y la recibimos con humildad en nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Estaba viendo esta mañana casualmente de Día del Padre que en la Segunda Guerra Mundial se compuso una canción muy especial que se llama Danny Boy, que es una canción que le compone su padre a su hijo para enviarlo a la guerra. Es una canción de despedida, es una canción de bendición, pero también es una canción en la que el padre declara su esperanza por el hijo, por su regreso, y de alguna forma dice: yo te espero, yo sé que volverás, te estoy entregando a la guerra, te estoy entregando a la batalla, pero con la esperanza viva de que volverás. Es una canción realmente de esperanza en un momento muy difícil. ¿Cuántos de nosotros en los momentos duros de nuestra vida, en los momentos difíciles, no tenemos un soundtrack, una canción que nos gira en la cabeza, ¿no? Que nos ayuda, que nos bendice en esos momentos de prueba? Yo tengo mis canciones de soundtrack, no son ni de Karol G ni de Bad Bunny, sino son canciones realmente espirituales, ¿no? Lo invito de paso a que cuando esté mal use canciones espirituales, no que escuche a Darío Gómez o a, ¿cómo se llama el otro? El que ustedes escuchan, qué santos son en esta iglesia, qué bendición. ¿Cómo? No, ese es demasiado underground. Pero bueno, la Biblia dice en el proverbio que nosotros, cuando cantamos canciones deprimentes en los momentos de desánimo y de dificultad, es como si pusiéramos vinagre encima de un jabón. ¿Han puesto vinagre encima de un jabón? Yo tampoco, pero hagámoslo este fin de semana a ver qué sale. Lo que me han dicho es que se pone el jabón negro y empieza a oler mal y no tiene ningún uso. Frederick Watery escribió esta canción de Danny Boy para su hijo, que la verdad nunca regresó, pero la canción se convirtió en un ícono en la Segunda Guerra Mundial. Los soldados la cantaban, Elvis Presley la cantó esta canción y se convirtió en un himno prácticamente de los soldados en la guerra. ¿Cuál es nuestra canción favorita? ¿Cuál es la canción que nosotros cantamos cuando estamos en esos momentos de dificultad, cuando estamos desanimados? Pues la palabra de Dios sí nos enseña y nos dice que la adoración, que ese gesto, esa manifestación o esa canción que nosotros le entregamos al Señor en los momentos difíciles, es la que nosotros deberíamos cantar en medio del desánimo. A los soldados particularmente les ocurre esto. Los soldados, cuando están en la guerra, sufren de algo que se llama desánimo, ¿no? Desánimo por guerra. Les dan suplementos, les dan cosas para que se activen y puedan pelear la batalla, porque no es fácil ser soldado. Yo honro a los soldados de la República hoy, a los soldados en Colombia, pero no es fácil porque nosotros somos bastante malagradecidos con lo que ellos hacen. Es una labor que no se ve, ¿no? Es una labor que no se puede honrar porque es invisible, es allá en la selva, es allá donde nadie los ve, y suelen sufrir de desánimo, de agotamiento en esas guerras, al igual que nosotros, amados. Cuando nosotros trabajamos fuertemente, servimos en la iglesia, ministramos y de alguna u otra forma no vemos recompensa o no vemos como el fruto del trabajo, pues eso trae desánimo. Eso trae desánimo y como que no queremos ya volver a la iglesia, volver a servir, porque quisiéramos de alguna forma que Dios nos recompensara lo que hacemos. ¿Es así? De alguna manera nosotros quisiéramos en nuestro corazón: Padre, pero yo te he servido, yo he trabajado en la obra, Señor, yo quisiera que tú me recompensaras de alguna manera, pero no ocurre. Entonces viene el desánimo. Y hoy quiero hablarles de parte del Señor de cómo nosotros vencer ese desánimo, de cómo nosotros salir de esas temporadas grises en las que nos estancamos y no queremos movernos, nos paralizamos en nuestra relación o en nuestro trabajo, en nuestros proyectos o en la iglesia, y quedamos allí paralizados, como el rey David cuando escribe sus salmos y queda paralizado porque su hijo Absalón lo está persiguiendo, paralizado por la muerte de su hijo, paralizado por el sitio
de los enemigos, de los sirios. Entonces son esos momentos en los que nosotros necesitamos realmente sacar esperanza de algún lugar, esperanza contra esperanza, entender que de todas formas Dios ha permitido en nuestra vida esos espacios. Hoy quiero decirte, Dios permite de alguna forma el desánimo. Claro, lo que Dios no acepta o no permite es que nosotros permanezcamos en ese desánimo. Sería irreal y mentiroso decirte que yo no he pasado por momentos de desánimo. Claro que he pasado por momentos de desánimo en mi vida, pero Dios siempre me anima y me dice: está bien, te consuelo, te consiento, pero no permanezcas ahí, no te quedes a vivir en esas estaciones de desánimo. La palabra de Dios dice en Salmos 139, 23 y 24, en Salmos 42, 11 dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén, amada iglesia. El salmista está haciéndose una pregunta interna, ¿no? Y es: ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué estoy tan deprimido? ¿Por qué estoy enfermo, desanimado? ¿Por qué no tengo ganas de vivir? ¿Sí se han sentido así alguna vez? ¿Sí se han sentido así realmente? Yo me he sentido así algunas veces. Y la palabra de Dios es maravillosa porque nos da la receta, la fórmula, el remedio para salir de estas zonas de desánimo, de estos momentos en nuestra vida que, aunque es permitido que los vivamos, lo que no es permitido es que permanezcamos ahí. Lo primero que dice la palabra de Dios es examinar. Si le podemos quitar los bajos a este micrófono, Harrycito, hacerle un corte de bajos. Lo primero que dice la palabra de Dios es que debemos examinar nuestro corazón. Y ahí sí, Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Pero esa palabra examíname no es una palabra tan simple en el hebreo. La palabra examíname en el hebreo es la palabra shakreni, que se divide en tres letras, tres figuras, porque el hebreo también usa figuras, símbolos, números. De hecho, una letra hebrea al mismo tiempo es una palabra, es una letra, es un símbolo y es un número. Entonces esta palabra shakreni, estas tres letras que están allí componiéndola, la primera letra significa aliento de vida o vitalidad, energía vital. La segunda letra significa santidad o elevación a Dios. Y la tercera letra significa liderazgo divino, liderazgo celestial. Entonces, cuando el salmista está pidiéndole a Dios: examíname, le está diciendo de otra manera, o en la manera como la vería el hebreo que entiende esta palabra shakreni, le está diciendo: Señor, mi aliento de vida se está yendo. Allá en el fondo ya no tengo ganas de vivir. Elévame a ti y sé el líder en mi vida. Ese es el examíname que el rey David le está diciendo. Ya estoy sin aliento, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de hacer. Santifícame, o en otras palabras, llévame a tu presencia, elévame hasta tu presencia y toma el control, toma el liderazgo de mi vida. Y es que realmente cuando nosotros examinamos los problemas que tenemos que darnos cuenta y evaluar. Lo primero que tú tienes que hacer en el desánimo, en la tristeza, en esos stop en tu vida, es evaluar si realmente estamos atravesando en ese momento una prueba tan grave, tan desastrosa como la que creemos. Por eso el salmista dice: mírame al fondo, Señor, vamos allá al fondo, a la raíz, al duelo, de donde respiro, de donde me sale el aliento. Vamos allá y pongámoslo en la presencia de Dios y revisemos si realmente es tan grave como yo lo estoy viendo. La palabra de Dios nos da varios recursos para hacer esta evaluación. Lo primero que tú tienes que darte cuenta es que antes Dios ya te ha pasado por situaciones difíciles que las has superado. ¿Es así o no es así? Muchos de nosotros ya hemos pasado por cosas más duras de las que estamos atravesando hoy. Recuerdo cuando en Estados Unidos se chocaron mi auto y terminó el auto en pérdida total, allí en una acera, en un car wash, y estaba yo tirado ahí con los discos rotos,
reventado de dolor, escupiendo sangre, así bien trágico fue el accidente. Y sonaba en el carro la canción de Marcos Brunet, Príncipe de Paz. Pero en mi corazón había algo que me traía realmente paz en ese momento, y es que yo había atravesado peores momentos ya con el Señor. En otras veces había estado más cerca de la muerte y Dios me había sacado de ahí. Ya me habían reanimado y resucitado en un hospital anteriormente, ¿no? Entonces cuando estuve ahí dije, si el Señor me sacó antes de cosas más peligrosas y más graves que esta, ¿por qué no me sacará en este momento? ¿Por qué no lo hará? Eso es lo que el salmista está diciendo. Considera que Dios antes ya te ha sacado de problemas más graves. ¿Por qué no lo haría otro? ¿Por qué no lo haría hoy? La palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, en ese desánimo que estás, en ese momento que estás atravesando, pregúntate, si Dios ya lo hizo ayer, ¿por qué razón no lo habría de hacer hoy? Si Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y Dios no cambia, amados. Quiero decirte, si Dios lo hizo ayer, ten completa seguridad de que hoy lo va a hacer, amada iglesia. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Ten la completa seguridad de que Dios hoy nuevamente lo va a hacer. En segundo lugar, la palabra de Dios dice que consideremos a otros. Cuando estamos en desánimo, cuando estamos como esos soldados en la guerra que ya han peleado y están necesitando es que los lleven a su casa porque están muy mal emocionalmente. Y este soldado, Danny Boy, escuchaba la canción que decía su papá. Él consideraba también en algún momento que habían otros soldados que habían perdido su familia, su vida, que estaban heridos, que estaban tal vez mutilados, que estaban tal vez al frente del cañón. Consideremos, amados, en nuestra situación que siempre van a haber otras personas que o están atravesando lo mismo que nosotros o están peor que nosotros. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Es decir, hay otro que también está despechado alrededor del mundo. Hay otro que también está enfermo alrededor del mundo, y tal vez peor que tú. Hay más solterones y solteronas en el mundo. No eres la única, no eres el único en la iglesia. De hecho, la iglesia cristiana está llena de eso. Hoy oramos por toda maldición de soltería que se vaya en el nombre de Jesús. Amén. Por eso están solteros, ¿se dan cuenta? No tienen ya ni fe, Dios mío. Entonces, lo que estamos atravesando, tenemos que estar seguros que otras personas también lo están atravesando en las mismas condiciones o en condiciones más difíciles. Y cuando nosotros vemos la situación de otras personas, realmente nos damos cuenta, bueno, lo mío no es tan grave, ¿no? Lo mío no es tan trágico, lo mío no es tan desastroso. Y en tercer lugar, la palabra de Dios nos llama a agradecer lo que tenemos, a ver el vaso medio lleno y no lo que le falta para estar lleno. ¿Qué pasa? Que nosotros no nos damos cuenta, amados, que a pesar de estar pasando por dificultad, tenemos salud, ¿no? ¿Cuántos tienen salud acá? A pesar de estar pasando por dificultad, esta mañana desayunaste, ¿no? Te comiste tus huevitos con café, con chocolatico, con quesito, ¿no? Tu tamal. Amén. Que a pesar de estar pasando por una situación de enfermedad, por lo menos tienes medicina, tienes un médico que te atiende, tienes familia que tienes al lado, ¿no? Creo que ninguno de nosotros está como el santo Job. Ninguno de nosotros está al nivel de la prueba de Job o al nivel de la prueba de Cristo. Y por eso la palabra de Dios nos invita, miren hermanos, miren alrededor, considérense a otros que también tienen suegras, considérense a otros que también tienen deudas, considérense con otros que también sufren enfermedad, sufren padecimiento. Cuando yo pienso en la persecución del cristiano contemporáneo, el cristiano de acá, el cristiano del occidente, que dicen, ay, es que me persiguen mi papá, mi mamá, no me dejan venir a la iglesia, me hacen bullying por las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo considero realmente los cristianos que están en Oriente, en Irán, en Sudán, en Afganistán, en la India, donde realmente sí los asesinan, no es un juego. Les queman sus iglesias, les queman sus casas. Hay en este momento pastores secuestrados en Oriente que no han podido ver su familia, no pueden escribir por predicar el evangelio. Considéralos a ellos más bien, ellos sí están en problemas, ¿no?
Ellos sí están en dificultades. Entonces, cuando estemos en desánimo, realmente vamos a la presencia del Señor, vamos en oración, entreguemos sinceramente de todo el corazón todo el problema, toda la condición, sin hipocresía, sino con humildad y honestidad. Consideremos que Dios ya en el pasado lo ha hecho, consideremos que hay otros que están sufriendo, y una clave: agradezcamos. Es difícil, yo sé, agradecer en una situación de crisis. Es difícil decirle al Señor: ay, Señor, gracias, qué bendición tan grande, me acaban de robar el teléfono, no me imaginé que fueras tan bueno conmigo, Señor. Ay, gracias, Señor, porque mi esposo me acabó de ser infiel. Gloria al Señor, qué alegría que esté pasando esto. Es difícil, amados, es complejo, pero es el verdadero cristianismo. Es la verdadera posición de proscuneo, de adoración del creyente. Porque nosotros podemos bendecir a los que nos hacen bien, a los que nos bendicen, a los que nos protegen, nos cuidan, nos aman. Pero como dijo Jesús, bendecir realmente a nuestros enemigos, orar por ellos, darle al que me robó, no cobrarle al que me pidió prestado. Eso es lo complejo. Allí es donde se prueba realmente esos adoradores en espíritu y en verdad. Porque la palabra adoración no es solamente, amados, cantar canciones bonitas. La palabra adoración es vivir en una canción de sacrificio. La palabra adoración incluye el sacrificio, incluye la entrega. La palabra adoración es dar todo sin esperar nada a cambio. Por eso me encanta la tipología de los soldados, y a Pablo también le gustaba, porque los soldados iban a la guerra y no recibían recompensa, no recibían nada a cambio, nadie les daba un título. Si morían, tal vez incluso no sabían, les ponían esa placa donde estaba su nombre y recogían la placa porque estaban irreconocibles, pero entregaban sin esperar nada a cambio. Así que tal vez nosotros, el desánimo ha venido a nuestra vida porque hemos hecho cosas esperando algo a cambio. Si hay desánimo en el ministerio es porque estás esperando algo al cambio, y no se puede ministrar con intereses personales. No podemos ser cristianos con intereses personales porque seríamos egoístas, y tampoco podemos, ojo, estar esperando una retribución de lo que se llama adoración, que se entrega. Así como Jesús en la cruz del Calvario se entregó completo, dice la palabra que no se ahorró nada, las manos, los pies, el cuerpo, su barba, todo lo entregó allí. Dice que molió su cuerpo, su carne allí por nosotros. Eso es verdadera adoración, eso es verdadero sacrificio, sin esperar absolutamente nada de nosotros. Creo que Jesús no ha recibido ni siquiera su recompensa de parte de nosotros por el sacrificio que hizo tan grande en la cruz. Eso es adoración, porque cuando nosotros nos desanimamos es porque realmente estábamos esperando una recompensa. Mira, muchos conocen esta historia, pero la razón por la que muchos soldados en los 90s se corrompieron fue porque querían, en Colombia particularmente, querían acabar rápido con la guerrilla, querían acabar rápido con la guerra, y en eso el presidente se le ocurrió la idea de darles bonificaciones a lo que ellos tenían que hacer por su servicio, por su trabajo. Su obligación era perseguir al enemigo, su obligación era traer paz a los pueblos, pero para hacer como una ayuda especial, como darles un reconocimiento especial, hicieron bonos para ellos. Y ahí se crearon esta tragedia en Colombia de los falsos positivos. Se corrompieron. ¿Te das cuenta cómo el hombre, cuando tiene que hacer un servicio voluntario, de corazón, tiene que hacer lo que tiene que hacer, y tú le das una recompensa, se corrompe? Ya no lo va a hacer nunca más de corazón, ya nunca más lo va a hacer sin esperar nada a cambio. Y por eso es que Dios, cuando nos pide ser cristianos, no se nos está pidiendo ser cristianos, ser hijos, por recibir algo a cambio. Nosotros no podemos ser cristianos por esa falsa y esa falacia idea que nos vendieron: ven a Cristo, Él te dará el milagro, Él te prosperará, Él te dará sanidad. No, hay veces que Dios no lo da. ¿Viste? En el cristianismo real hay veces que Dios no sana. En el cristianismo real hay veces que Dios no prospera, o que se tarda un montón. En el cristianismo real hay divorcios, hay relaciones que no funcionan y se separan. En el cristianismo real hay hijos rebeldes, hay hijos de pastores que se suicidan incluso. El hijo de Rick Warren, pregúntale a él.
Entonces en el cristianismo real no es como esa negociación con Dios, yo te doy y tú me das. No, es yo te entrego sin esperar nada a cambio, por agradecimiento de lo que ya tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Ya me salvaste, Señor. Tú y yo ya somos salvos, amados. Tú y yo el día de nuestra muerte realmente no vamos a morir, vamos a ser transformados, glorificados, y allí sí se va a ver el cumplimiento de todas las promesas de Dios en nuestra vida. Así que es por eso que nosotros adoramos, es por eso que nosotros agradecemos. Pero cuando esa perspectiva se pierde, viene el desánimo. Es que no me dieron las gracias, es que el pastor no me saludó, es que mi esposa no se da cuenta que yo trabajo de 8 a 8 de la noche y llego agotado a la casa, y ella encima de todo me pide que la entienda y que la escuche. No entiende. Ahí viene el desánimo, porque no estamos haciéndolo, como dice la palabra, como para el Señor. Como para el Señor. Hoy quiero honrar a sus padres que realmente se rompen su espalda trabajando de 8 a 8, que tal vez no reciben el reconocimiento de sus hijos o de su esposa o de su familia, que tal vez la esposa no sabe realmente lo que el hombre padece en un trabajo con un jefe, aguantando tiempo allí, quemando sus horas. Hoy quiero decirte, varón, papá, Dios sí te ve. Dios sí te ve. Si hay alguien que está viendo tus sacrificios, si hay alguien que está contando una a una las horas, las lágrimas que tú has sembrado, y el que siembra en el Señor no pierde, porque allá nadie se lo roba. En el Señor todo lo que sembramos, el Señor lo multiplica, amados, lo multiplica. Así que no estás sembrando en vano. Si hay alguien que lo ha visto, si hay alguien que lo ve. Pero si somos como los fariseos que oraban para ser vistos por todos, la recompensa de Dios se pierde y viene la recompensa del hombre. La recompensa del hombre es deslealtad, mentira, envidia, hipocresía. Eso es lo que somos nosotros como hombres, ¿no? Cuando tenemos un triunfo, cuando Dios nos bendice en público, lo primero que todas las personas empiezan a sentir es envidia. Ah, pero mírenlo, ahí está pintado, ese no ha pagado el precio. Nadie sabe realmente el precio que cada uno ha pagado por estar en el lugar donde Dios lo ha puesto, amado. Entonces, aprendamos a dar de corazón, aprendamos a vivir de corazón, a ser para como el Señor sin esperar nada a cambio. A ser esos soldados que pelean en la milicia y pelean la batalla y van al frente, pero no se están dando cuenta si hay sueldo, si hay familia, si hay garantías. Ellos lo están haciendo porque es su deber, es su juramento, es su honor. Hagámoslo por honor y honra. Seamos cristianos porque el Señor lo hizo ya por nosotros. Seamos cristianos reales porque nuestra recompensa está en los cielos. Y si hay recompensa en la tierra, aleluya. Pero si no hay, de todas formas, aleluya, va a haber recompensa en el cielo, amados, amén. Va a haber recompensa de todas formas. Entonces, en esos momentos de desánimo, nosotros tenemos que hacer esta evaluación. Segundo, recordar. Tercero, considerar a los demás. Y en cuarto lugar, dar gracias. Yo sé que es difícil, porque la gratitud en medio de la tormenta es adoración sacrificial. Es la verdadera adoración. Cuando el Señor le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, el primer altar, el de bronce, eran animales sacrificados, quemados. Su carne no se podía comer, sus entrañas no se podían comer, tenían que quedar allí calcinados, porque ni el sacerdote, ni Dios, ni nadie podía tocar ese sacrificio, porque representaba el entregar sin esperar nada a cambio. Representaba la verdadera adoración de darle al Señor todo, de darle a nuestra esposa todo, de darle a nuestro esposo todo, de darle a nuestros hijos todo, sin esperar nada a cambio, simplemente por gratitud, porque Dios así lo ha hecho, porque ese es el camino. Esa es la verdad y la vida del creyente. Entonces, amado, para salir del desánimo, primero examina tu situación. Realmente creo que la mayoría de nosotros no es tan grave y no quiero apocar tu situación, pero quiero traerte a la luz de que lo que estás atravesando no es tan grave y muchas más personas lo pueden estar atravesando realmente. Y por eso puedes agradecerle al Señor. Habacuc 3 es una canción hermosa. Es una canción de esperanza. Habacuc es uno de los profetas compositores menos valorados en la Biblia, porque ahí está ese David Balvin,
que hizo muchos salmos y etcétera, pero Habacuc era un X, pero hizo una canción tan maravillosa en la Biblia, en la cual Habacuc dice poemas tan profundos como: aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, con todo y esto, Señor, yo te alabaré, yo te agradeceré, yo te bendeciré. Esa es la verdadera adoración. Eso no trae desánimo, eso no trae cansancio, eso trae libertad, eso trae sanidad del Señor, eso trae nuevas fuerzas, eso trae alas como de águila y te remontas sobre las alturas cuando tienes esa clase de adoración en tu vida. Mira, hay matrimonios en esta casa, en la mayoría de redes que nos escriben los matrimonios, nos escriben porque hay matrimonios que están atravesando por el desánimo. Pero el desánimo en el matrimonio no se supera con el divorcio, no se supera con decisiones desesperadas. El desánimo en el matrimonio se supera cambiando nuestro punto de vista. El desánimo en el matrimonio se supera viendo el vaso medio lleno, no lo que le hace falta al vaso para llenarlo. Se supera pegándose a las buenas cosas de nuestra pareja, a las buenas cosas de nuestra relación, hasta que esas buenas cosas en agradecimiento lleguen a opacar las negativas. Esto hace que nosotros valoremos el matrimonio, porque realmente vale la pena creer en la pareja que escogimos. Vale la pena saber que ella o él tiene de todas formas algo bueno que entregarnos, y eso nos alienta y nos trae esperanza para continuar, mirar las cosas buenas y desechar las cosas negativas. El desánimo en nuestra vida a veces parece una tormenta de tinieblas, pero siempre, en todas las circunstancias, va a haber algo positivo, te lo aseguro. Siempre va a haber una luz de esperanza en medio de la crisis. Ese poco de esperanza, amados, ese poquitico de luz, si te aferras a esa luz con toda tu fuerza, eso será suficiente para sacarte a flote de la tormenta. Esa pequeña luz de esperanza es la mano que levantó a Pedro cuando se estaba ahogando en las aguas. Esa pequeña luz de esperanza es la que nos sostiene a nosotros. Esa pequeña luz de esperanza es la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, que nos dice: he vencido. En Él somos más que vencedores, amado. Así que aférrate a eso con toda tu fuerza. Aférrate a esa pequeña esperanza. Aférrate a eso positivo que está pasando. Algo bueno tiene que salir. Pero no te quedes en el desánimo, amado. No te permitas entregarte y resignarte a quedarte en esa temporada. No lo hagas, porque te secas y mueres. En segundo lugar, el salmista dice: tómalo con calma. Dice la palabra de Dios: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. El problema es que nosotros queremos que las soluciones se den de inmediato, y se nos olvida que los procesos son necesarios en el Señor para que el carácter sea formado en la actitud de agradecimiento y en una verdadera adoración. Cuando nosotros le damos las cosas a nuestros hijos así de inmediato, a ellos se les olvida que costó trabajo. Pero cuando nosotros les hacemos pasar un trabajo a nuestros hijos para que tengan la recompensa de lo que les vamos a dar, ellos entienden que tiene un precio, que tiene un valor, que se atravesó por un lugar para tener esa bendición. Lo mismo pasa con nosotros. Dios no puede sacarnos inmediatamente del desánimo con un soplido o echando fuera el demonio de desánimo, fuera el demonio de depresión, fuera el demonio de tristeza. No, es un proceso en el que Dios nos está introduciendo. Y necesitamos darle tiempo al dolor para que a través de eso, de ese abatimiento, Jesús sea lo único suficiente para nosotros. Jesús sea la única respuesta. Jesús sea la única salida. Jesús sea nuestra única medicina contra el desánimo, amados. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Así que si estás desanimado, si estás cansado, si estás abatido, si ya quieres botar la toalla, si quieres rendirte, tómalo con calma. No tomes decisiones apresuradas. Ve a la presencia de Dios, ora, examina realmente tu vida, examina si lo que está pasando es realmente tan grave. Mira a los demás que están atravesando por circunstancias difíciles y agradece, porque Dios hará algo en medio de esa situación.
Lo interesante de las pruebas, de los valles de sombra, de las tormentas en Cristo, es que todas tienen una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. El Señor dice que todo es para glorificarlo. El Señor dice que las pruebas, las dificultades, incluso las enfermedades, las crisis económicas son para que Dios se glorifique en nosotros. El tema es cómo se ha de glorificar en nosotros. Por tal razón nosotros debemos esperar con paciencia. Y mientras esperamos, aún he de cantarle al Señor. Aún he de adorarlo, aún he de darle gracias, aún he de bendecir a mi Padre, aún he de adorarlo, porque sé que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no dé fruto, el Señor hará conforme a su palabra. Amén. Lo que prometió lo cumplirá. Dale tiempo. Dile a la persona que tienes al lado, tómatelo con calma. Y si quieres decírselo en costeño, dile, cógela suave, chico, cógela suave. A veces, amados, tendremos que permanecer escondidos en la trinchera con una bala en el brazo mientras pasa la guerra. A veces tenemos que entender que donde hay guerra hay heridas, pero donde hay heridas habrán victorias. Cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes, dice la palabra. Pero cuando nos creemos fuertes es cuando realmente somos las personas más débiles de este mundo. Los que se crean santos son en realidad los más pecadores, pero los que reconocen su pecado delante del Señor son en realidad los que más desean la santidad del Señor. Los que se creen sabios en realidad son los más necios, y los que reconocemos nuestra ignorancia son los que al Señor nos da mayor sabiduría. Así que, amado, en medio del desánimo, en medio de ese momento temporal de la herida, de la derrota, busca al Señor, reconoce tu situación y dale gracias. El secreto es agradecer, amado. El secreto es bendecir al Señor, pase lo que pase. Así salga de lo profundo de nuestro interior. Yo sé que no es fácil, porque sabes que es un sacrificio. De eso se trata la adoración. De eso se trata la adoración. De eso se trata el sacrificio, de algo que duele, que quema, que está sangrando, que está ardiendo, que está siendo descuartizado en el altar. Pero cuando nosotros podemos decirle a Dios, gracias, Señor, por este trato, gracias, Señor, estamos diciéndole en fe que Él hará. Gracias, Señor, porque este sacrificio, este dolor es una temporada en mi vida, pero lo mejor está por venir, Señor. El lugar santo, el lugar santísimo, la provisión está delante de mí, Señor. Así que con gozo, con alegría, con gusto entregaré mi cuerpo en este altar, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vengan los de la adoración, por favor. Al menos Harricito creo que está. Sí. Amados, la adoración es un sacrificio, y sin sacrificio no hay adoración. Quiero decírtelo. Si no dolió, no hay adoración. Si te recompensaron, no fue para el Señor. Si estás esperando recompensa, no lo estás haciendo para el Señor. Sin aflicción no hay ministerio, sin aflicción no hay crecimiento. Porque ¿sabes algo? El que se abate en esos momentos, ¿quién es? El yo. Es el yo. Y por eso es que el yo es el que se entrega ahí en sacrificio. Es el yo el que se quema y le dice, Señor, estoy cansado de este yo. Llévate este yo fluctuante, de doble ánimo, este yo desanimado, y ponlo ahí en ese altar y ponlo a arder, Señor. Ponlo a arder. Y ese sacrificio, amados, más allá de ser un acto religioso, es una forma de vida. Es una canción de esperanza que todo el tiempo nos está diciendo: diga al débil, fuerte soy. Si Cristo es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una canción de esperanza eterna, amados. Es lo que cantaba Habacuc, es lo que cantaba el rey David cuando decía: alma mía, ¿por qué te abates? ¿Ah?
examinemos la situación, porque aún hemos de sacrificar más para el Señor, aún hemos de dar más para el Señor. Aún hay aliento, aún hay vida, aún hay canciones, aún hay naciones por predicar, aún hay enfermos por orar por sanidad, aún hay niños por rescatar, aún hay iglesias por fundar, aún hay una nación, un planeta perdido, el cual necesita de nuestro sacrificio para encontrar al Señor. Amén, iglesia. Tú y yo somos ese sacrificio. Tú y yo somos ese sacrificio. Jesús se entregó completamente en la cruz sin esperar nada a cambio. Y esa es la canción de adoración más profunda que alguien jamás haya podido cantar. Es la composición de amor más hermosa que nunca jamás un padre haya podido escribir, amados. Así que en esa prueba, en ese desánimo, la verdadera respuesta es: hijo, hija, agradéceme, adórame. Cuando Job fue probado por Dios, el enemigo Satanás le quitó en primer lugar su sacrificio, le quitó sus vacas, sus becerros, sus corderos. Fue lo primero. Y la historia ustedes la conocen muy bien. Toda la prueba, los amigos, o más bien enemigos de Job en medio de su prueba. Pero la prueba pasó, el desánimo se fue y la bendición vino cuando Job volvió a sacrificar animales. Ustedes ven toda la narrativa. En el capítulo 39 el Señor le dice: ve y le dices a Eleazar que traiga un animal y lo sacrifique acá. Y cuando sacrificaron ese animal, cuando Job, en medio de su rasquiña, de su piquiña, de la muerte de sus 7 hijos, en medio de su esposa que tenía perversa, cuando Job pudo decir: Señor, aún con todo esto, te adoraré, te entregaré mi mejor cordero, te entregaré lo mejor de mí. Dice la palabra que el Señor lo bendijo el doble, amados. Así que el secreto para el desánimo es: adora al Señor. Si estás cansado, ven y sirve. A los que yo veo así desanimados les digo: vea, tengo todo el piso de la iglesia para pintar, hágame el favor, lo pinte y verá que se le quita la pendejada. ¿Sí? Cuando yo estoy desanimado, porque yo también paso, en esta iglesia hace años atrás vivimos un tiempo muy difícil en el que había muy pocas personas en la iglesia cuando arrancábamos. Y yo pensaba que Dios iba a llenar este lugar a la semana, porque Dios nos había dicho que estuviéramos acá. Y yo tenía rabia, yo decía: Señor, pero ¿por qué no pasan las cosas? Tenía desánimo, rodeaba como un tigre esta iglesia orando: Señor, llénala. Pero un día el Señor me dijo: ve, y con toda esa rabia, ve y predica. Ve y dale gracias, ve y dame gracias, bendice a otros. Ve y sal a las cuadras y ayuda a las familias que están por acá. Y yo recuerdo que con tanta rabia que yo tenía, me fui y de pura rabia le prediqué a todo Teusaquillo. Puerta por puerta golpeé: el Señor la ama, conviértete a Cristo. Y hoy golpeaban la otra: el Señor te ama, el Señor te dice que te ama, conviértete. Y todo, aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué, amados? Porque de allí, de ese dolor, de ese desánimo, es de donde sale la mejor adoración. Allí es de donde sale el mejor servicio. Dios nos está probando, es solamente eso, para ver si le servimos por amor o le servimos por intereses personales. Mientras adoramos al Señor ahora, este es el final, el Señor traerá su salvación y su señorío. La bendición de adorar al Señor en medio del desánimo. Recuerda, adorar no es solo cantar, adorar es servir, adorar es diezmar, adorar es ofrendar, adorar es predicar, adorar es orar por los enfermos, adorar es sujetarse, adorar es estudiar la palabra, enseñar la palabra. Adorar es todo el sacrificio de entrega de nosotros como creyentes a Cristo. Cuando tú adoras, el Señor traerá a tu vida salvación y su señorío. Te voy a explicar esto. El rey David dijo: porque aún he de alabarte, Salmos 42:11, salvación mía y Dios mío. Cuando nosotros lo adoramos, le estamos diciendo al Señor: Señor, ¿sabes qué? Todo esto está hecho un desastre, pero tú eres mi salvación. Todo esto está hecho un desastre, pero tú eres mi provisión, tú eres mi salud, tú eres mi prosperidad, tú eres el padre de mis hijos también, tú eres el esposo de mi esposa también.
Tú eres el Señor de mi casa, tú eres el Señor de mi economía, tú eres el Señor de mi vida, mi salvación, mi Dios mío. ¿Tú sabes la riqueza tan grande que es que alguien pueda decir Dios es mío? Dios me pertenece. El creador del universo, de las galaxias, de los mares, de los montes es mío. Pero solo en esos momentos es cuando podemos reconocer al Señor y levantar nuestro rostro al cielo y decir: Dios, tú eres mío. Y el señorío de Cristo va a venir a nuestra vida y te va a decir: soy tuyo y tú eres mío, así que toma de mí todo lo que quieras. Ese es el problema, y es que nosotros nos tomamos del Señor en esos momentos difíciles. No tomamos del Señor y le decimos: Señor, consuélame. Hoy tomo de ti consuelo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido provisión y hemos orado con desespero y le decimos: Señor, danos tú de comer? Señor, provéenos tú para saldar las deudas. Señor, danos tú un hogar, una casa, un apartamento. Eres tú, Señor, mío. El señorío de Dios es la medicina para el desánimo. ¿Sabes por qué? Porque si ya no te pertenece, si ya no es tuyo, tú no tienes motivos por qué estar triste, ni cansado, ni desanimado, ¿no? Si la casa que te están quitando ya no es tuya, si no es del Señor, ¿por qué estás triste? Se la están quitando al Señor, ¿no? Si la esposa con la que estás discutiendo ya no es tuya, si no es de Él, ¿por qué estás discutiendo con tu esposa? ¿Ah? ¿Por qué? Si el problema no es con ella, el problema es del Señor. Allí es cuando el Señor trae realmente ese aliento, cuando nosotros le entregamos al Señor el problema, cuando nosotros le decimos: Señor, encárgate tú porque yo lo he hecho mal, encárgate tú porque yo no he obedecido, encárgate tú, Señor, porque tú eres mi Señor y mi Salvador. El Señor ya nos salvó, amados, de lo más grave que era la muerte eterna. Vivamos como salvos. Deja de estar lamentándote, estar en quejabanza, estar deteniendo lo que Dios está haciendo tan maravilloso en tu vida, y vive como un salvo. ¿Cómo vive un salvo? Sin temor a la muerte, sin temor a las crisis, sin desesperanza, porque el problema más grave que había sobre su vida, sobre sus hijos y sobre su familia, ya Dios lo resolvió, que era la salvación. Así vive un salvo. Vive con su rostro levantado como un pedernal. Quítate hoy, amado, amada, esos vestidos de luto y de cilicio, y cantemos canciones de alabanza, porque aún tenemos muchas canciones que cantar para el Señor. Amén. Ponte de pie y vamos a adorar. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Jesús. Aún he de adorarte. Aún he de adorarte. Examínate. Considera las pruebas de otros. Date cuenta que en el pasado el Señor ya lo hizo y seguramente lo volverá a hacer en el presente. Tómatelo con calma, amado. No te desesperes, no tomes decisiones desesperadas, porque el Señor a su tiempo hará lo que tenga que hacer con esa situación. Y por último, mientras esto ocurre, nunca pares de adorar. No detengas el altar, no apagues el fuego del altar, no apagues el fuego del servicio, porque el Señor está demostrándote que Él es tu Salvador y que Él es el Señor de toda tu vida, el Señor de tus situaciones difíciles. Hay una canción que a mí me trae una alegría profunda, aunque es como de una armonía triste. No sé, no puedo definir bien esta canción, pero para mí representa esperanza, para mí representa alegría, para mí representa gozo, porque en medio de una crisis dura fue que la escribí. En medio de una crisis dura ese fue mi desahogo, fue mi escape, fue mi salida. Y cada vez que la canto recuerdo cómo Dios me sacó en ese momento de ese desánimo, de esa situación difícil. Así que es una canción que hoy recuerda que Dios hace, que Dios que en el pasado hizo lo hace en el presente, y que el mismo de ayer lo hará hoy. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a pedirle al Señor que nos examine profundamente. Dile: Señor, examina mi vida, elévame a ti, Señor, a tu santidad, y toma el liderazgo de esta vida. Dile: Señor, sé el Señor de verdad de mi vida. En esta situación, Dios, ya no obtengo yo el control, ahora lo tienes tú, Señor. Enséñame a esperar en ti, Dios, tus respuestas, tus salidas, Señor. No permitas que mi corazón entre en angustia o en desespero, porque aún
he de alabarte, Señor, aún he de adorarte, Señor. Y recibe hoy, Padre, este sacrificio de adoración que es mi vida, en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, lo cual es la verdadera forma de adorar. Yo sé, Señor, que tú eres mi Salvador, y yo sé que tú eres el Señor de mi vida, porque eres tú mi esperanza, porque eres tú mi Salvador. ¿Por qué no le cantas al Señor esta canción conmigo? Porque eres tú